Hola, hola, muy buenas noches a todos los hermanos, muy buenos días para aquellos que son de día o buenas tardes para los que ya es de tarde en cualquier lugar donde usted se encuentre. Le bendigo en el nombre glorioso de nuestro Dios Todopoderoso, deseando lo mejor de lo mejor y que podamos cada día ser edificados por medio de la palabra de Dios, quien vive y mora en nuestras vidas. Un abrazo desde Venezuela. Les saluda el ministro Ramón Pérez Laya. Hoy continuamos la enseñanza Mi ofrenda a Dios, mi cuerpo, basada en Romanos 12:1, que leemos textualmente. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa diciendo el 2, no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Padre, gracias por tu palabra leída, gracias porque ella nos edifica. Señor, gracias porque tu verdad nos hace libre. Queremos crecer cada día en el conocimiento de tu palabra. Bendigo a cada oyente, bendigo a su familia, bendigo sus finanzas, sus cuerpos, sus vidas, su familia y su ministerio. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, gracias. Amén. Bueno, y continuamos esta noche hablando acerca del cuerpo, el cual el apóstol Pablo nos dice que debemos de presentarlo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese debe ser nuestra adoración a Dios cada día. Muchos piensan que adorar a Dios es cantarle alabanza, postrarse de rodillas, hacer oraciones largas, otras cosas. Y cuando hablamos de adoración también hablamos de muchas tradiciones, muchas formas, ya costumbres. Y pensamos que hay un método, una fórmula para adorar a Dios. Y así lo hacían en la antigüedad. Mucha gente iba al templo. Hoy se piensa que adorar a Dios es ir a las casas de reuniones, a los templos y hacer fórmulas ya aprendidas y que no podemos entonces vivir de otra manera o hacerlo de otra manera. El mismo Jesús enseñó a la mujer samaritana y le dijo que ellos adoraban lo que no sabían. Ella estaba planteándole a Jesús que los judíos adoraban en Jerusalén, en el templo, ellos adoraban allí, en su monte que ellos habían escogido, seleccionado, y Jesús le dijo que llegaría la hora cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. De tal manera que entonces hoy lo que quiero decir es que nuestro cuerpo que Dios nos ha dado es un templo con el cual debemos de adorar a Dios. Es un medio con el cual podemos adorar a Dios día a día, como con nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de actuar. Aún todos nuestros sentidos, los 5 sentidos que conocemos, que Dios nos ha dado, debemos sacrificarlos para la adoración a Dios. Y no conformarnos a este siglo, a este mundo, a este sistema, porque entonces ellos, o eso nos impediría conocer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, en un ruego, en una súplica, que presentemos nuestro cuerpo vivo. ¿Por qué? Porque ya como dije en el anterior mensaje, los judíos, los antiguos, hacían sacrificio de animales
y según la misma ley tenían que presentar un sacrificio de un animal vivo, matar a otro, y ya ustedes conocen toda la costumbre de la ley, todas las exigencias. Sacrificar uno, saltar al otro, rociar la sangre, presentarlo sin defecto y tal cosa. Pero hoy en nosotros debemos conocer que ya todas esas cosas eran sombras de algo venidero, de algo real, de algo excelente, de algo perfecto. Y se está refiriendo a Cristo. Cristo fue ese sacrificio perfecto. Pero también dije que nos dice la misma palabra de Dios, que Dios nunca pidió sacrificio de animales. Más bien Él aborreció esas cosas. Más bien Él reclamó al pueblo de Israel y le dijo que lo tenían harto, fastidiado con esos sacrificios, los cuales Él no había pedido. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos así nos los confirma. Y dice que Jesús, en el capítulo 10 de Hebreos, verso 5, dice que Jesús, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Dios preparó el cuerpo de el mismo Jesús para que fuera un sacrificio agradable, santo, delante de Dios. Continúa diciendo el verso 6 de Hebreos 10: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Cuando dice el rollo del libro, también se refiere a Salmos 46 y 8. Entonces vemos aquí que en la voz del autor de los Hebreos, Jesús hablando, dice que Él vino para hacer la voluntad, como estaba escrito. ¿Quién hizo la voluntad del Padre acá en la tierra? Solamente Jesús. Por eso leemos en el libro de Mateo, en los evangelios, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dijo: díganle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Quién iba a hacer la voluntad del Padre? Jesús, el Hijo, porque era el único que conocía cuál era la voluntad del Padre, y Él vino expresamente a hacer la voluntad del Padre. No había más nadie que pudiera hacer la voluntad del Padre, sino solo Él. Era Él que conocía. Fue Él quien descendió del cielo. Él sabía lo que le agradaba a Dios. Y más nadie sabía lo que le agradaba a Dios sino el Hijo, que había estado con el Padre, que desde el principio era con el Padre, que todas las cosas fueron hechas por Él, por la palabra, la cual era el mismo Cristo. Dice Juan 1:1 que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó dentro de los hombres, y los hombres vieron su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Él, que había estado con el Padre, sabía cuál era la voluntad de Dios. Y Él vino a hacer la voluntad de Dios. Dios le preparó un cuerpo para que lo presentara a Dios como un sacrificio y como una ofrenda. Y es glorioso, amados hermanos, esta verdad tan importante, porque lo que Dios aborreció de los hombres, esos sacrificios de animales que vivieron haciendo durante muchos tiempos y nunca pudieron purificar sus vidas, sus almas, sus cuerpos, quitar el pecado, Cristo con una sola ofrenda nos santificó, nos purificó y nos quitó el pecado. Nos limpió, no lo cubrió, sino que lo quitó. Y el capítulo 10 de Hebreos, el verso 12, dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado,
o por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es importante, esto es interesante, porque dice que Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio, puso fin a los sacrificios. Ya hoy no hay que hacer ningún sacrificio, ningún holocausto, nada para llegar a la presencia de Dios o para agradarle a Dios o para quitar nuestro pecado. Lo que tenemos que entender es que ya Cristo lo hizo y que somos libres de todo pecado, que fuimos aceptados en la presencia de Dios y que podemos vivir ahora en paz, en comunión y en libertad en Cristo delante de Dios. El verso 12 dice que un solo sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra de Dios. Y eso de sentarse es descansar. Ya no hay más nada que hacer. Por eso él dijo cuando terminó, consumado es. He terminado, he acabado la obra que me enviaste a hacer. He hecho tu voluntad. Fíjense qué hermoso. Se sentó a la diestra de Dios porque ya no había nada que hacer en esta tierra por la humanidad. Ya lo había hecho todo. Cristo hizo un sacrificio perfecto y para siempre por ti y por mí. Somos sin culpa delante de Dios. Estamos llamados a vivir ahora en plenitud. Toda la deidad de Dios estaba en Cristo y Cristo ahora está en nosotros y nosotros en Cristo somos uno con Él para vivir felices, completamente felices, agradándole cada día a Dios, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo y sigue haciendo en nuestras vidas, formándose cada día en nosotros, manifestando su poder y su gloria ahora en nuestro cuerpo, porque ya en espíritu somos perfectos delante de Dios. Pero cada día Cristo tiene que ser formado en nosotros para que el mundo conozca a Cristo y vea la transformación que Él hizo en nuestras vidas y cómo nosotros hemos aceptado esa verdad a través de la fe de Él mismo, porque nuestra fe humana no nos lleva al conocimiento de la verdad, pero la fe de Cristo se nos reveló para darnos a conocer toda esa verdad y que podamos disfrutar de toda esa herencia. Por eso cada día, entonces, usted y yo debemos presentarnos como una ofrenda viva, como un regalo a Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en este cuerpo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, que seamos olor fragante para Dios, en todo lo que hagamos, y que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Continúa diciendo el autor de los Hebreos en el capítulo 10, el verso 14, hablando de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se da cuenta? Nos hizo perfectos. ¿Con qué? Con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, el sacrificio de su cuerpo, y lo hizo para siempre. Así que damos gloria a Dios, alabamos su nombre por esta verdad, porque fuimos redimidos de toda maldad, de toda culpa y de todo pecado con una sola ofrenda, y lo hizo una vez para siempre. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios en todo momento. Estamos en la presencia de Dios siempre. Erróneamente muchos dicen cuando estemos en la presencia de Dios. Los futuristas piensan estar un día en la presencia de Dios. Usted y yo ya estamos en la presencia de Dios. Cristo nos dio acceso, libertad. En la presencia de Dios estamos y seguiremos estando siempre. No necesitamos morir para ir a la presencia de Dios. Ya estamos en la presencia de Dios. Solamente que estamos limitados en este cuerpo. Pero un día
salimos de este cuerpo, somos transformados y llevados a la misma presencia para siempre, eternamente, sin límites de ninguna índole. Maravillosamente, el cuerpo humano fue hecho por Dios. Y cuando nosotros estudiamos el cuerpo humano, cada una de las funciones de cada órgano, de cada célula, de cada parte, nos quedamos asombrados. Y los científicos han estudiado el cuerpo humano y todo lo que vemos fuera, las máquinas, todas las cosas, tienen relación con el cuerpo humano. Porque Dios le dio sabiduría al hombre y el hombre ha copiado de la creación de Dios, de esta maquinaria, de este hermoso templo, de esta caja, de este vehículo, de lo que sea nuestro cuerpo, el hombre ha copiado para hacer las cosas que vemos eternamente. Pero usted y yo también nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, capítulo 12, hablando del cuerpo humano, pero después llevándolo al término espiritual, que es lo más importante para usted y para mí. También nos dice que nosotros también, así como el cuerpo humano tiene muchas partes, así también el cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros, y Cristo es la cabeza, también tenemos muchas funciones, muchas partes, y las cuales debemos de conocer cada día para que funcionemos más. Pero la idea es, mi intención, amados hermanos oyentes, es que si nosotros no cuidamos, no conocemos este cuerpo humano, no vamos a conocer lo espiritual. Porque primero es lo animal, primero es lo material y después lo espiritual. Y si nosotros no sabemos valorar, cuidar, proteger y presentar delante de Dios nuestro cuerpo, entonces por eso hay tantos conflictos como espirituales. Analicemos las funciones de cada miembro unidos, compenetrados unos con otros. Cada órgano funciona en mutuo acuerdo con los demás. Estoy hablando del cuerpo humano. La sangre, el corazón bombardea la sangre y la envía a todas las demás partes. Las venas conducen la sangre, los riñones purifican la sangre, todo lleva un mutuo acuerdo, unos con otros ayudándose. Cuando los hombres y mujeres de Dios entendamos esta verdad, comprendamos lo importante, lo significativo que es el cuerpo humano, entonces vamos a poder entendernos mejor los unos con los otros, que todos tenemos y somos importantes. Tendrán y que cada uno tiene una función, pero que es de gran valor para todo el cuerpo de Cristo. Y se van a acabar las discusiones, se van a acabar las ofensas, se van a acabar tantas cosas que hoy día ignoramos y nos perjudicamos unos a otros. No hemos entendido que somos el cuerpo de Cristo. Por eso, Dios le revela al apóstol Pablo, y cuando habla ya de la comunión hermanable, conocida como la cena del Señor, él dijo que debíamos discernir el cuerpo, discernir lo que es el cuerpo. Mientras que usted no discierne que cada hombre, cada mujer de Cristo es parte del cuerpo, no lo vamos a valorar y no nos vamos a respetar, no nos vamos a amar como tal. Pero cuando entendamos que cada quien en el nivel que esté es parte del cuerpo, unos más sabios, otros menos sabios, otros más con más conocimiento, otros con menos conocimiento, pero somos parte del cuerpo. Y Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno, voy a leer textualmente en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo
espíritu fuimos todos bautizados bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dije el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Escuche bien, miembros cada uno en particular, miembros todos, para que todos nos preocupemos los unos por los otros. Amados, estoy convencido, seguro, lo digo con toda seguridad, con toda certeza, con toda convicción, que cuando entendamos esta verdad del cuerpo, las cosas van a cambiar. Como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, como hombres y mujeres de Cristo. Vamos a valorar los unos a los otros, nos vamos a respetar, nos vamos a amar. Se acabarían entonces las ofensas, las discusiones, las distorsiones. Respetaríamos cada uno en la forma como él funciona. Entenderíamos que a lo mejor este es parte del cuerpo, pero que todavía no ha llegado al nivel que usted tiene. Y tal vez él está haciendo el trabajo. Es maravilloso ese pasaje que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, encontramos unos que predicaban en tu nombre y se lo impedimos, les dimos que no lo hicieran. Y Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no es contra mí es conmigo. El que no atrae la gente a Cristo, las ahuyenta. Y si todos predicamos a Cristo, en la forma que lo hagamos, estamos predicando a Cristo. El apóstol Pablo fue muy claro. Él dijo, señores, el evangelio es predicado, unos lo hacen por amor, otros lo hacen por envidia, otros lo hacen por contención, por interés, por ganancia. Pero lo importante es que Cristo es predicado. Y Pablo, que había tenido la revelación de Dios, él decía, yo predico a Cristo y a este crucificado, poder y sabiduría de Dios. Tal vez tú tengas la mejor revelación de lo más grande, lo más alto, pero por eso no menosprecias a esa otra parte del cuerpo, que es más chiquita que tú. Tal vez tú conozcas todos los misterios de Dios, pero que fluya tu amor o el amor de Dios en tu vida para tolerar, para aceptar a ese miembro que también es parte del cuerpo, pero que no tiene la misma función que tú tienes y no actúas como tú actúas. Ese es el llamado, a que entendamos que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y hoy con mayor razón, cuando entendemos que Cristo murió por todos. ¿Para qué?
para que todos los que vivan, vivan para Él, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nada hay en esta tierra, en este universo, en el mundo entero, que no pertenezca a Cristo. Nada. Todo fue creado por Él y para Él. Y usted y yo, que somos llamados hijos de Dios, herederos de las eternas verdades de Dios, entonces, con el conocimiento que tenemos, mayormente llamados a enseñar esta verdad y a respetar a los demás. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo por esta oportunidad que me has permitido compartir esta palabra. Ella edifica mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Tu palabra es viva, eficaz y poderosa. Señor, yo tomo lo tuyo, lo que a mí me pertenece. Y tú me has dado riquezas, me has dado sanidad, me has dado sabiduría, me has dado entendimiento. Todo lo tuyo ahora es nuestro. Ya no tenemos que pedirte nada, porque somos herederos y dueños de todas las cosas, aún de la vida y de la muerte. Bendigo a cada oyente y toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, muchas gracias. Amén.